Vamos a hablar ahora de lo que se conoce como modelos tecnológicos productivos. ¿Qué encierra esto de modelos tecnológicos productivos? Voy a compartir pantalla, si esto me lo permitiera. Acá está. Modelos tecnológicos productivos, acá están. Paradigmas tecnológicos productivos. Lo que vamos a ver ahora es, ¿se acuerdan que dimos cuando hablamos de la primera parte de la bolilla? Dijimos que los factores productivos eran los tres tradicionales y después se agregaban la organización, la empresa y la tecnología. Bueno, la incorporación de la tecnología al proceso productivo nos lleva a analizar esto, los paradigmas tecnológicos productivos, que son formas de ver cómo influye la incorporación de tecnología al proceso de producción. Ya hablamos del punto de vista del trabajo, lo que afectaba desde el punto de vista positivo o negativo la máquina en el proceso de trabajo, cómo impactaba el proceso de producción desde el punto de vista del trabajo, desde el punto de vista del trabajador, desde el punto de vista del empresario. Ahora vamos a ver cómo se conjugan la máquina y la producción. Para eso rescatamos tres modelos tecnológicos productivos que son el Taylorismo, el Fordismo y el Toyotismo. Taylorismo, Fordismo y Toyotismo. El primero se lo conoce como modelo de escuela científica de la producción. Taylor y Fayol eran dos investigadores que analizaron cómo impactaba, cómo repercutía la utilización de la maquinaria en el proceso de producción. Y a través de este análisis llegaron a ciertas conclusiones que son las siguientes. O sea, cómo se mezcla la producción o la tecnología dentro del proceso de producción. Y llegan a la siguiente cuestión, o a las siguientes cuestiones. Primero, la tecnología volcada al proceso productivo implica el desarrollo de una empresa organizada en forma piramidal. ¿Qué quiere decir esto? Que en la tecnología, cuando se vuelca el proceso de producción, determina distintos estratos o estamentos en la forma de la organización de producción o de la empresa. Tenemos una cúspide, una parte elevada de la pirámide, que está dada por los inversores. Tenemos un segundo escalón, que está dado por el management o los directivos que manejan la empresa. Tenemos un tercer escalón hacia abajo, marcado por el supervisor o la agente de supervisión de la producción. Y la base de la pirámide está dada por quienes operan la fábrica o por los operarios. Es decir, Taylor y Fayol, o el Taylorismo, establece esta organización piramidal de la empresa con niveles de ejecución, niveles de supervisión y niveles de dirección, los tres niveles. Segundo elemento que dicen Taylor y Fayol es fundamental para la correcta incorporación de la tecnología en el proceso productivo, que es, el segundo elemento que incorporan es la figura del supervisor. En el proceso de producción, con la incorporación de la tecnología, lo fundamental es supervisar cómo se desarrolla la producción en las plantas. Estamos hablando de fines del siglo XIX. El proceso de verificación o de control del proceso productivo. Para eso crean la figura del supervisor, que es quien está por sobre la base y controlando cómo se trabaja en la fábrica. El tercer elemento, que es consecuencia de este sistema de control o de verificación, es la figura del cronómetro. Se incorpora el cronómetro como medición del tiempo de trabajo. ¿Por qué importa el cronómetro? Porque al empleado se le paga por productividad. Para Taylor y Fayol, la tecnología indica que la mejor retribución para el empleado es por productividad, es decir, por producto terminado. Y para ello debe controlarse al empleador la figura del supervisor y la figura del cronómetro. No se paga por día de trabajo, se paga por producto terminado. Por eso se le obliga al empleado a trabajar bajo cronómetro, bajo presión. Una vez que
sobreviene, y acá Alfredo vamos al tuyo, que sobreviene la crisis del 30, se necesita reactivar la producción. Pensemos que, o tengamos en cuenta que el proceso del quiebre financiero de 1930 generó, por sobre todo, una gran masa de desocupados. Entonces fue necesario reactivar la producción. Y a lo que establecieron Taylor y Fayol, a lo que generaron Taylor y Fayol con la implementación de la máquina de proceso productivo, se le agregan dos conceptos, que son los conceptos de producción en masa y en serie. En masa y en serie. ¿Qué significa en masa y en serie? En masa, que se producen grandes volúmenes, la tecnología volcada a la producción de grandes volúmenes de productos finales o productos terminados. Y en serie, que ese producto o esos productos construidos o producidos en masa son todos iguales, son todos similares. No hay diferenciación. El objetivo de este tipo de producción era, insisto, reactivar el sistema productivo después de la crisis de 1930. El antecedente es el taylorismo. El post-taylorismo lo ejerce Ford a través del segundo modelo tecnológico productivo o paradigma tecnológico productivo, que es el Fordismo. ¿Qué hace el Fordismo? Esto precisamente, producir. Se recurre a empresas que producen en masa y en serie, grandes volúmenes, volúmenes todos iguales. Por ejemplo, Ford y Singer, la fábrica de indumentaria o máquinas de coser. Bien, ¿qué decía Ford? Ford decía lo siguiente: está bárbaro que toda la ciudadanía compre un auto Ford siempre y cuando sea negro. Es una definición excelente de la producción en masa y en serie. Produzco mucho, pero todo igual. ¿Qué incorpora el Fordismo? ¿Qué incorpora el Fordismo al modelo de producción Toyota? Incorpora lo siguiente. Primero, el Fordismo, a través del modelo tecnológico, se mueve en función de lo que se conoce como cadena de montaje. El principal elemento de producción que utiliza Ford es la cadena de montaje. ¿Qué es la cadena de montaje? Es una banda por la cual va pasando el producto y el trabajador le va agregando su parte de acuerdo a la división del trabajo que tiene cada uno asignado a la fábrica. ¿Vieron alguna vez una línea de producción automotriz? Que el auto pasa, le incorporan el motor. Bueno, eso es el Fordismo. Eso fue concebido como modelo tecnológico de productivo en masa y en serie a partir de 1930, del gran acuerdo entre las empresas productivas o las empresas grandes y los gobiernos de los países del norte sobre todo. Primera incorporación, la cadena de montaje. Segunda incorporación, la producción de grandes volúmenes y la generación de gran cantidad de productos. Pero el Fordismo tenía una contra, o varias contras, porque estaba muy bien. La idea era reactivar la economía a través del proceso de producción, pero tenía contras este tipo de reactivación. Y este tipo de contras van a derivar en el tercer modelo de producción, que es el toyotismo. La primera contra es lo que se conoce como gigantismo. Gigantismo. El gigantismo indicaba para Ford que se utilizaban grandes espacios, grandes galpones, para dos cosas. Primero, para producir, con lo cual implicaba un movimiento de maquinaria terrible. Y segundo, para acumular stock. Este gigantismo repercutía en la otra gran desventaja del modelo fordista. La otra gran desventaja estaba dada en que cada vez que Ford innovaba o generaba un cambio en su escala de producción, debía parar la producción. ¿Por qué? Porque el gigantismo daba como conclusión o como consecuencia que estos espacios albergaban grandes maquinarias y cada vez que había que hacer una reparación de una máquina se paraba todo el proceso productivo. Y ese parate del proceso productivo implicaba mantener desocupada a la gente, implicaba una caída de la producción. Entonces, lo que se le achacaba al Fordismo era este gigantismo que derivaba en problemas de producción. Sí cumplía con esto de la producción a gran escala. Sí cumplía con el modelo de Taylor. Pero hay una cosa que cambia a Ford y que va en favor del trabajador.
hay una cosa que cambia igual en favor del trabajador, que es la siguiente. Taylor veía al trabajador como un empleado y poseedor de mano de obra, nada más. Entonces se le pagaba por lo que producía. Ford ve al empleado como un potencial consumidor de lo que produce. Entonces pasa de pagar por productividad a pagar por día, por hora y con premios. Porque Ford decía lo siguiente, el empleado es quien me dota a mí del producto, pero también puede ser el usuario del producto. Entonces hay que favorecer las condiciones de trabajo del empleado. Cambia el concepto del pago por productividad, cambia el concepto de cronómetro y cambia el concepto de remuneración o de consideración del empleado. Vamos a las dos diapositivas, donde tenemos todo esto. Acá. Ahí tenemos Taylor, sistema de producción basado en la metodología desarrollada por Taylor, aplicación práctica de la teoría de la administración científica. Sus principios son análisis cuantitativo, es decir, cuánto se produce, selección y preparación, cooperación y especialización del trabajo. Es decir, acá el empleado hacía únicamente una parte del proceso de producción. Su principal objetivo es producir más con menor costo, gracias a un aumento de la productividad. Se pagaba en función de la productividad. Se pagaba en función de la productividad. Ford varía el concepto. Sistema de producción de cadena de montaje, implementado en 1908. Desde 1930 hasta el 70, fíjense, 40 años, fue el sistema imperante del sistema productivo. Su origen nace de una mejora del taylorismo, es decir, el Fordismo es un taylorismo mejorado gracias a la mecanización, incorporación de la cadena de montaje. Tras el Fordismo surgen dos nuevos movimientos, el post-Fordismo, que vamos a explicar qué es, y el toyotismo, que también vamos a explicar qué es. Bien. Ahora vamos a hacer otra cosa. Esperemos un poquitín. ¿Tienen ganas de ir al cine? Bueno, vamos a ir al cine. ¿Ven ahí? Sí, se ve perfecto. Sí. Section 5, more speed, 4-7. Relief man passing. Relief man passing. Hey! Quit stalling, get back to work.
Muy bien. ¿Qué vieron ahí? Esperen que voy a apagar esto porque... Chaplin. ¿Eh? ¿Qué identificaron ahí? La banda de producción del Fordismo. Cadena de montaje. Cadena de montaje, el cronómetro, el pago por productividad, Producción en masa y en serie. producción en masa y en serie. Y hay un elemento que yo no les agregué, que es la alienación del trabajador. Porque el trabajador, se le critica tanto al Fordismo como al toyotismo, pero más al taylorismo, más al taylorismo que al Fordismo, el trabajador realizaba siempre la misma tarea. Fíjense que queda como tildado haciendo el mismo movimiento. Pero a su vez, fíjense que hay un elemento psicológico del taylorismo, que al pagarle por productividad, el trabajador dentro de este esquema de producción, este esquema de tecnología, volcado al proceso productivo, lo hace al trabajador formar parte de la máquina. ¿Y cómo lo refleja Chaplin? Cuando queda metido entre los engranajes, es decir, está tan compenetrado con el trabajo, con esta nueva forma de producción, que es absorbido por el trabajo. Es decir, acá lo que se muestra que es una crítica, porque lo que hace Chaplin en tiempos modernos es una crítica al sistema de producción, porque dice que va en menoscabo del trabajador, de la capacidad de creación del trabajador, de los tiempos muertos que no puede utilizar el trabajador, como ir a fumar un cigarrillo, que tanto hablamos la otra vez, de tomar un mate, tomar un café. Es toda una crítica. La película Tiempos Modernos empieza con todos los empleados entrando a la fábrica como ganado y termina de la misma manera. Fue criticado y fue tildado de comunista por el gobierno norteamericano, no lo dejaban entrar a Estados Unidos por esto, a Chaplin. Pero bueno, lo que muestra es el acabado del modelo de producción taylorista, es decir, con el agregado del Fordismo. Y todas las desventajas. Hay otra parte que no se las doy porque es muy largo, que es el tema de no perder tiempo en la productividad que le llevan una máquina para comer. Búsquenla después. Que lo atan a una máquina para comer, para que mientras come siga trabajando. Pero bueno, estos dos modelos se caracterizaron fundamentalmente por la época en la cual fueron puestos en funcionamiento. En una época, fíjense que rige desde el 30 hasta el 70 el Fordismo, y es un taylorismo mejorado. ¿Por qué se caracterizan? Por estas condiciones precisamente. Porque el trabajador está abstraído en su trabajo, porque no tiene posibilidad de crecer dentro de la empresa, porque el trabajo es repetitivo y condicionado, porque se necesita una producción sin importar en la calidad, porque no se fijan en lo que estaban produciendo, porque el control era asfixiante,
pero la necesidad era de producir en masa y en serie. Y lo que hace el primer modelo tecnológico productivo es incorporar características para este tipo de producción, porque el momento y la época así lo decían, el momento y la época así lo determinaban. El tercer paradigma tecnológico productivo lo vamos a ver el viernes, que es el modelo de Toyota, que es el modelo de Ono, el ingeniero Ono de Japón. En cátedras virtuales yo les colgué 2 trabajos de Fordismo y post-Fordismo. Los 2 dicen exactamente lo mismo, de distinto aspecto. Así que elijan uno de los 2 y léanlo para esta parte de la unidad. El que elijan está bien, son los 2 muy similares. Pero bueno, les va a servir, si los pueden leer para el viernes, nos va a servir para la explicación de Toyota, el modelo de producción Toyota. Y para el viernes sí les voy a encargar que lean algo que ya también está colgado en páginas, en cátedras virtuales, si no, búsquenlo en cualquiera de los textos, que es la ley de rendimientos no proporcionales. Ley de rendimientos no proporcionales o ley de rendimientos decrecientes.